Hoy vamos a aprender cuáles son los principales estándares de carga de coche eléctrico que tenemos actualmente alrededor del mundo. Es decir, veremos para qué países o en qué secciones del mundo se utilizan cada uno de los estándares que vemos aquí en pantalla. Y también haremos un pequeño repaso de cuáles son los principales modos de carga que existen a día de hoy para los coches eléctricos. Pues bien, comenzamos haciendo un pequeño vistazo a lo que son los estándares de carga que tenemos actualmente, a día de hoy, en todos los mercados. En Norteamérica, lo que se lleva, bueno, primero de todo haremos una clasificación entre AC, es decir, corriente alterna, que serían cargadores domésticos o de baja potencia, y de DC, es decir, corriente continua, direct current, que serían cargadores de alta potencia. Entonces, empezamos por el mercado de Norteamérica. Lo que vemos es que tenemos los que se llaman tipo 1, con el estándar J1772, que serían el mismo que se usa en Japón en cuanto a corriente alterna. Si miramos la corriente continua, lo que tenemos es para Norteamérica algo prácticamente igual que la corriente alterna, pero abajo con dos pines más para la corriente continua. De cada uno de estos hablaremos ahora específicamente. Después en Japón cambiamos totalmente si pasamos a la corriente continua, ya que hablaremos del CHAdeMO. En Europa y el resto de mercados que no estén aquí especificados tenemos el tipo 2 o el famoso Meneques para corriente alterna y el CCS2 combo o CCS2 a secas para corriente continua, que es igual que el Meneques en el caso del combo y con dos pines igual que pasaba en Norteamérica para carga continua. Y en China hablaremos del estándar GBT tanto para alterna como para continua. Y por último, en todos los mercados, excepto en la Unión Europea, donde los Teslas adoptan también el estándar europeo, para el resto de mercados todos los Teslas tienen su propio estándar, que es el estándar NACS, que veremos también. Muy bien, pues vamos a comenzar y empezaremos por el caso de Norteamérica con el estándar de SAE, J1772. Pues bien, este estándar básicamente nos permite hacer carga en alterna y es lo que se llamamos un conector de tipo 1, donde básicamente tenemos 5 pines. El pin de tierra, PE, que siempre está presente en todos los cargadores, el pin 1, que sería la línea, y el pin 2, que sería el neutro. Evidentemente esto está pensado para instalaciones de alterna monofásicas. Y luego tendríamos el pin 4, que sería el proximity pin, PP, y el pin CP, de los cuales también veremos que estos dos también salen en muchos estándares, como es el caso del europeo. En el caso de... Bueno, evidentemente en el caso de las líneas y el neutro, por ahí circula lo que sería la tensión y la corriente, es decir, la potencia que vamos a inyectar en la carga. El tierra nos permite tener una derivación de cualquier fuga y tener una referencia con la masa de la instalación. Y luego tenemos el proximity pin, que básicamente nos permite saber que estamos haciendo un buen contacto entre los pines, es decir, es un pin para asegurarnos cuándo podemos iniciar una carga a nivel de que tenemos una buena conexión eléctrica y nos permite saber que está habiendo una comunicación entre carga y coche. Y luego tenemos el CP, el control pin, que este nos permite comunicarnos directamente a través de señales PWM, unas señales de tipo rectangular, que nos permite comunicarnos entre estación y vehículo para definir cuándo iniciar la carga, de qué tipo, qué potencia, cómo la queremos, cuándo necesitamos, a qué ritmo. Es decir, nos permite comunicarnos directamente entre coche y estación. En el caso del mercado americano, para cargas en continua, para cargas de alta potencia, lo que tenemos es el estándar CCS tipo 1. Pues bien, básicamente es de mitad para arriba, como vemos, es igual que el estándar J1772, es decir, tenemos lo mismo. Y lo único que cambia es que abajo tenemos dos pines nuevos, más grandes evidentemente, por donde pasaría la corriente continua. Tendremos el pin positivo y el pin negativo. Esto veremos que es muy parecido a lo que pasa en Europa con el estándar CCS2. Pues bien, la configuración aquí es la misma, pero con esos dos pines inferiores. Pasamos ahora a hablar del mercado de Japón. Pues en el mercado de Japón lo que tenemos es también para la corriente alterna el SAE J1772 que acabamos de explicar. Y para corriente continua las cosas sí que se ponen un poquito más complicadas, ya que tenemos el estándar de CHAdeMO, que probablemente es el más complejo, al menos a nivel de pines, de todos los estándares que conocemos. Básicamente, lo que más destaca, igual que en el otro, son dos pines muy grandes que tenemos ubicados en los pines que aquí llaman 5 y 6, que estos dos pines son el DC positivo y el DC negativo, es decir, por donde circula la corriente y la tensión y por donde inyectamos potencia, es decir, el positivo y el negativo de la corriente continua. A partir de ahí tenemos el pin 1, el cual nos permite una conexión con tierra, es el pin PE, es el pin de tierra, ¿vale? Importantísimo.
Luego tenemos pin 2 y pin 10, que son pines de control de estado de carga, de inicio o parado de la carga. Tenemos dos en este caso. Luego tenemos el pin 7, que sería como un proximity pin, que es un connection check, es decir, para comprobar si estamos correctamente conectados y si hay una buena conexión de todos los pines y pues se puede hacer un inicio de proceso. Luego tenemos el pin 4, que es habilitar o deshabilitar la carga. Es como quizá probablemente un tipo de redundancia, se podría decir, para dar el permiso o no al inicio de carga. Y luego los canales de comunicación, que en este caso, en vez de ser una señal PWM, van por CAN high y CAN low, es decir, una comunicación por un bus de CAN. Van por los pins 8 y 9. Y el pin 3 en este caso estaría vacío, no tendríamos ningún tipo de uso en este pin. Pasamos ahora a hablar de los estándares europeos. Pues bien, en los estándares europeos lo que tenemos es, en el caso de la alterna, el tipo 2, el famoso conector Meneques. Pues bien, este conector Meneques es parecido al J1772, ya que compartimos los mismos pines, pero como en Europa acostumbramos a tener instalaciones trifásicas, pues tenemos también no solo un pin de neutro y una línea, y uno de línea, sino que tenemos tres de línea y uno de neutro, lo cual nos permite obtener unas potencias de carga en alterna superiores a las que podemos tener en una instalación de alterna monofásica, evidentemente. El uso de todos los pines es igual al que hemos explicado en el J1772, es decir, tenemos las líneas, el neutro, la toma de tierra, el PE, Chasing Ground, y el Control Pilot, que es el Control Pin, y el Proximity Pilot, que es el Proximity Pin. Y en el caso de la que queramos saltar a cargas en continua, lo que tenemos es el CCS, que a día de hoy prácticamente todos los que encontraremos es el CCS combo. La diferencia, pues como vemos aquí, el CCS está solo pensado para hacer únicamente cargas en continua, y el CCS2 combo lo que hace es que nos permite tanto hacer cargas en alterna, ya que tiene los mismos pines que el Meneques, y se le añaden los pines de DC negativo y DC positivo a este Meneques para poder hacer las cargas en continuo. Evidentemente, este es el estándar más utilizado, el CC2 combo en toda Europa, y es el que básicamente predomina en todas las estaciones de carga que podemos visitar dentro del mercado europeo. El funcionamiento evidentemente es el mismo, teniendo en cuenta ahora pues estos dos pines para la corriente continua. A continuación vamos a hablar del mercado chino. En el mercado chino predomina el estándar GBT. Pues bien, por un lado, para la corriente alterna tenemos el estándar GBT 20234.2, que nos permitiría hacer una carga en alterna, que como vemos es prácticamente idéntico a lo que sería pues un Meneques, ¿no? Tenemos tres líneas de señal, luego tenemos tres líneas de potencia, digamos, no de señal, sino tres líneas de potencia, un conector de neutro y un conector de tierra. A partir de ahí tenemos aquí le llaman diferente a los pines, no es el control pin y el proximity pin, sino que sí que una pequeña diferencia. Uno es el charging confirmation, que sería como el proximity pin, digamos. En este caso sí que sería el equivalente, es decir, confirmación de que podemos cargar, de un pin de preinserción de señales, de que está todo bien conectado. Y luego el control pilot, que digamos que es el CP, que es donde se produciría la comunicación, igual que hemos explicado en el caso del J1772 o del Meneques. Y en el caso de la corriente continua, en este caso no es tan sencillo como añadir los pines positivo y negativo. Para empezar, porque en este caso no es no permite hacer una carga en combo, es decir, no es como el CCS2 combo, sino que este conector es solo para continua. Y lo que encontramos es, evidentemente, los pines positivo y negativo de la toma de corriente continua, el pin de tierra, y a partir de ahí lo que tenemos es para comunicación tenemos el S- y el S+, que básicamente es el CAN high, CAN low, como teníamos en el CHAdeMO, como nos comunicamos por CAN en este caso. Luego tenemos el Charging Confirmation CC1 y CC2, que sería un pin de confirmación de carga. Y luego por último tenemos una alimentación auxiliar a todo este cargador, que sería el A+, y el A-, que nos permiten una alimentación de 12 voltios directamente. Pues bien, este estándar es de los más habilitados en China, de los que más se utilizan y por tanto de los más utilizados del mundo. Por eso también es importante conocerlo. Y ya para terminar, nos vamos con el rey de los estándares de carga, que al final está consiguiendo esta adopción no solo en sus coches, que son los Tesla, sino también en otros fabricantes, ya está pasando en Estados Unidos, y que probablemente es el estándar que predomine, es el estándar NACS. Pues el estándar NACS de Tesla, como vemos, es algo bastante sencillo
ya que solamente tenemos el pin de continua o de línea, en este caso, es decir, es el mismo cargador y los mismos pines tanto para alterna como para continua, de manera que tendríamos el pin negativo o de línea en el caso de alterna y el otro pin positivo o de línea en el caso de alterna. Eso sí, esto está pensado solo para cargas monofásicas en el caso de alterna, de manera que en este aspecto el Meneques sí que seguía siendo superior para Europa. Es por ello que el NAX no monta en los coches europeos de Tesla, sino que monta el Meneques para poder aprovechar estas instalaciones trifásicas que sí que hay en Europa. Pero bueno, volviendo a los pines, tendríamos el pin de tierra, el G, que es el PE que hemos estado viendo, el Ground Connection, y luego tenemos pues el Proximity Pilot y el Control Pilot, que sirven pues para lo que hemos ido diciendo. Uno, el Proximity Pilot para asegurar que hay una buena conexión entre pines y cuál es el estatus actual, y el Control Pilot pues para enviar estas señales de comunicación entre coche y cargador. Pues bien, estos serían todos los estándares y cuáles son sus pines y principales configuraciones que podemos encontrar para cargar nuestro coche a lo largo del mundo. Evidentemente nuestro coche está diseñado para uno de ellos, pero bueno, los fabricantes se adaptan sus tomas y sus vehículos a cada uno de esos estándares. Y por último vamos a hacer un pequeño repaso de los principales modos de carga que hay. Pues bien, el modo uno, digamos, sería como si conectáramos nuestro coche como si fuera un electrodoméstico a la corriente, es decir, sin ningún tipo de control, directamente conectado a una toma de que tenemos en casa, una toma Shuko en alterna, directamente sin ningún tipo de control ni comunicación. Luego en el modo 2 sí tenemos una control y una comunicación, digamos es lo mismo, una toma directamente de corriente doméstica de casa, pero con un dispositivo para control y comunicación entre vehículo y la instalación eléctrica. Luego ya pasamos a los modos más habituales, que es el modo 3, que ya digamos es algo más profesional, vamos a decirlo así, o algo más seguro, que es donde tenemos un instalador, un cargador, perdón, un EVSE, una toma de carga como tal, preparada para ello, y, y esto sería el modo 3 en el que tenemos una manguera que conecta a esta toma y a esta toma de carga, a este cargador, y otra al vehículo. Y en el modo 4 tenemos lo mismo, pero en este caso es para corriente continua. Hasta aquí está el vídeo, espero que haya quedado claro los estándares de carga que tenemos a día de hoy, así como algunas de sus principales características y cómo identificarlos, y los principales modos de carga que tenemos para nuestros coches eléctricos. Cualquier duda, dejadla en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo.